Hola y bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo vamos a ver el entorno de desarrollo para el Internet de las Cosas de Expressif a través de Visual Studio Code. Asegúrate de tener instalado el driver para permitir comunicar el puerto USB de tu ordenador a la tarjeta de desarrollo. Para eso vamos a esta página e instalamos el driver de Silicon Labs. Aceptamos, le damos a continuar, tenemos que meter nuestra contraseña, nos va a volver a pedir la contraseña y también vamos a tener que abrir los ajustes de sistema para permitir instalar este driver. Ponemos nuestra contraseña y modificamos ajustes. Ahora sí, por fin tenemos instalado el driver. Necesitaremos también descargar la aplicación de Visual Studio Code. Seleccionamos el sistema operativo, lo guardamos, vamos aquí a descargas, voy a descomprimirlo y ahora simplemente con arrastrar a la carpeta de aplicaciones, si voy al final de todas las aplicaciones, voy a encontrar la aplicación de Visual Studio. El siguiente paso va a ser ir a este icono de 4 cuadrados que son las extensiones, pinchamos aquí y buscamos la palabra clave Expressif. Aquí nos aparece ESP-IDF, vamos a instalar esta extensión. Esta extensión nos va a permitir, a través de una guía, voy a dar aquí configurar extensión, voy a escoger la configuración Express, que es la opción más rápida, y también disponemos de las herramientas a través de Python. Aquí seleccionamos el directorio del repositorio descargado del GitHub. Aquí tenemos también el directorio donde hemos descargado las herramientas y por último seleccionamos la versión de Python. Le damos a instalar y comienza a descargar e instalar todo lo necesario para poder utilizar Visual Studio Code como entorno de programación. Una vez finalizado toda la instalación, voy a cerrar todas las ventanas y voy a iniciar un nuevo proyecto de Visual Studio Code. Al iniciar un nuevo proyecto nos aparece aquí un recorrido guiado, una guía básica. Para comenzar, vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a seleccionar el repositorio de los ejemplos. Voy a seleccionar el primer ejemplo, Hola Mundo. Vamos a darle una carpeta de destino. En este caso lo voy a copiar en ESP. Y aquí tenemos el proyecto cargado. Vamos a volver otra vez al proyecto. En la carpeta main es donde vamos a encontrar, por un lado, el archivo cmake, que es nada, simplemente es un archivo de configuración básica. Y luego tenemos este archivo con extensión .c, es realmente el archivo principal.
Aquí es donde tenemos todo el código, que lo que hace es decirle a nuestro dispositivo qué es lo que tiene que hacer, en este caso imprimir Hola Mundo. Luego vamos a seleccionar el puerto, vamos a seleccionar el USB to UART, vamos también a utilizar la herramienta de construir, que nos va a crear un archivo bin, que es el que luego subiremos a través de este icono, que es el rayo. Vamos a flashear, vamos a subir ese bin a nuestro dispositivo. Y por último tenemos aquí otro icono, que es un monitor, que nos va a permitir ver que realmente está haciendo lo que le hemos mandado, ¿no? Que sería imprimir Hola Mundo. Vemos ahí un Hola Mundo. Cada 10 segundos se reinicia y nos imprime otro Hola Mundo. Hasta aquí este video tutorial. Un saludo y gracias.